Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el sacrificio y la víctima expiatoria. El pecado genera culpa y la culpa merece castigo ante la santa justicia de Dios, que no puede dar por inocente al culpable. Como juez justo, Dios demanda el pago de la deuda, el castigo del pecador culpable, y como Dios amoroso y misericordioso, se compadece del pecador y busca remediar su mísera condición. El sacrificio simbólico de animales en el Antiguo Testamento y la realidad espiritual simbolizada en ellos, en el sacrificio de Cristo, nos hablan de la justicia y del amor de Dios. La justicia de Dios necesita que el pecador pague su deuda, y el amor de Dios provee un sustituto que lleve el castigo, una víctima vicaria que ocupe el lugar del pecador en el cadalso y pague por él. Jamás podremos entender el sacrificio de Cristo en la cruz y beneficiarnos de sus efectos salvíficos sin comprender la relación existente entre la justicia de Dios y su inmenso amor por los pecadores. Veamos. Dios proveyó un sacrificio expiatorio ante la existencia del pecado entre su pueblo. El pecado seguía presente en la vida del pueblo redimido de Dios. El pueblo de Israel había sido redimido de la esclavitud del pecado mediante la sangre del cordero sacrificado en la Pascua. Éxodo 12:27 es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y Miqueas 6:4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí. El pueblo de Israel fue redimido de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud que tenía en Egipto. Pero, a pesar de ser un pueblo redimido, seguía pecando contra Dios y pecando contra los siervos que les llevaban en nombre de Dios a la tierra prometida. En Éxodo 16, 2 al 3, se nos dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esta queja amarga, injusta, contra Moisés y contra Dios, era una forma de expresar el pecado que existía en ellos. Todos los integrantes del pueblo de Israel, sin distinción, todos, sin distinción de ningún tipo, pecaban contra Dios. Como hemos visto, el pueblo, en el texto mencionado, pero en Levítico 4, 2 al 3, 3 y 22, se habla también de otro tipo de personas. Cuando alguna persona pecare por hierro, si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, si toda la congregación de Israel hubiera errado y fueren culpables cuando pecare un jefe. Por tanto, este texto nos muestra cómo podía pecar el pueblo, el sacerdote, el jefe, incluso Aarón. Números 12:11, dijo Aarón a Moisés: locamente hemos actuado y hemos pecado. Todos podían pecar, todos pecaban. El pecado seguía presente en Israel a pesar de ser un pueblo redimido. Y el pecado del pueblo hizo que Dios proveyera un sacrificio para evitar darles el pago que merecía ese pecado, para evitar darles la muerte. El pecado quebranta,
la ley de Dios. El pecado quebranta los mandamientos de Dios. Y por tanto el pecador que quebranta la ley y los mandamientos de Dios es culpable y merecedor de su castigo. Levítico 4, 2 y 13. Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciera alguna de ellas y fuere culpable, el pecado dejaba a las personas en la condición de culpables, de reos. Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por tanto, la desobediencia, el pecado, declara al hombre culpable ante Dios. Y la víctima inocente del sacrificio debía ocupar el lugar del pecador para recibir el castigo que el pecador se merecía. Levítico 4, 2 al 4. Cuando alguna persona pecare, ofrecerá a Jehová por su pecado un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Esto de poner la mano sobre la cabeza del becerro, del animal que se ofrecía en sacrificio, era una forma de transmitirle, simbólicamente, de transmitirle los pecados al animal. Por tanto, cuando el animal moría, era sacrificado, moría en lugar de la persona que había puesto su mano sobre su cabeza. Moría en lugar del pecador culpable. Así pues, la víctima inocente del sacrificio vicario llevaba, pagaba y quitaba la culpa del pecador. Levítico 4, 27 al 28 y 31. Si alguna persona del pueblo pecare, traerá ofrenda sin defecto por su pecado, y hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y en Isaías 53, 5 al 6, hablando del Mesías, dice: Él herido fue por nuestros pecados, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecador es el culpable. La víctima toma el lugar del pecador, toma su pecado para pagar por él, para pagar por el pecado, para pagar por el pecador. Por tanto, esto es muy importante que lo entendamos, que entendamos lo que significaba la víctima vicaria del sacrificio, para a su vez entender los beneficios del sacrificio expiatorio, para entenderlos para todos y cada uno de aquellos que tenemos que aprovecharlos. Los beneficios del sacrificio expiatorio deben ser aprovechados por el pecador. Para ello, antes debemos entender todo lo que hemos visto antes. Todo lo que hemos hablado debe ser entendido. Si no, nunca podremos aprovechar los beneficios de ese sacrificio vicario. El pecador debía reconocer que la justicia de Dios demandaba el castigo del culpable. El castigo que merece el pecador es la muerte. Levítico 4:33. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará por expiación. Ezequiel 33:8. El impío morirá por su pecado. La paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. Y esto es algo que debía entenderlo en el Antiguo Testamento quien ofrecía un animal en sacrificio. Y esto es algo que tiene que entender cualquier persona que se acoge hoy al sacrificio de Cristo. Sin entender esto, no hay salvación posible. Debes entender que la paga del pecado es muerte. Debes entender que mereces la muerte, la condenación por tu pecado. Pero Dios, por amor, envió a su Hijo, la víctima vicaria. La envió para pagar la deuda
tu deuda, la deuda que tú tenías con Él. Éxodo 12, 3, 5 al 6 y 13. Tómese un cordero por familia. El animal será sin defecto y lo inmolará toda la congregación. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Dios acepta la sangre de la víctima vicaria. Levítico 4, 3, 23, 28, 32, 3 y 20. Ofrecerá a Jehová un becerro, un macho cabrío, una cabra, un cordero, distintos animales, sin defecto para expiación, y obtendrán perdón. Sin derramamiento de sangre no había posibilidad de perdón. Por tanto, esta víctima sin defecto del sacrificio, esta víctima sin defecto y santa, nos habla de Cristo Jesús, el Mesías, que ofreció su vida por los suyos. Mateo 10:45. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Juan 1:29. Vio Juan a Jesús y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Jesús es la víctima sin defecto, la víctima santa, representada en aquellos animales del Antiguo Testamento, simbólicamente. Él es la realidad espiritual, la víctima perfecta, santa, justa, inocente, que ocupa el lugar de los pecadores. Tu lugar y el mío. Así pues, por la muerte de Cristo, el pecador muere para ser reconciliado y justificado con Dios. La víctima vicaria quiere decir que ocupa el lugar del pecador. La víctima vicaria muere en lugar del pecador. Por tanto, muriendo esa víctima, muere el pecador. Romanos 5, 8 al 10. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cristo muere con nosotros, muere por nosotros para salvarnos, muere por nosotros para reconciliarnos. El culpable debía reconocer su pecado, acogiéndose con fe a la gracia redentora de Dios. El sumo sacerdote llevaba sobre su frente una diadema que recordaba que la gracia salvadora de Dios era desplegada en el sacrificio expiatorio ofrecido por él. Éxodo 28:38. La frase santidad a Jehová estará sobre la frente de Aarón y llevará las faltas cometidas por Israel sobre su frente para que obtengan gracia delante de Jehová. Hebreos 4:16. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El pecador debía reconocer su pecado, acogiéndose con fe al sacrificio redentor proporcionado por la gracia de Dios. Levítico 4, 27 al 28. Si alguna persona del pueblo pecare, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree. Lo que Dios hizo es válido para aquel que cree en ello. Cristo no salva a la persona que vive ajena a Él, que ama cualquier cosa, que confía en cualquier cosa menos en Él. A este no le salva. Según la Biblia, según hemos leído,
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree en Cristo se salva. El que hace suyo el sacrificio de Cristo. El que pone su mano por la fe en la cabeza de la víctima, entonces la víctima muere en lugar de él. ¿Cuántas personas no creen en Cristo? No creen en Cristo porque aunque dicen creer en Él, dicen, también creen en otras muchas cosas. Y esta fe en muchas cosas es fe en ninguna de ellas. Porque la fe en Cristo es solo en Cristo. Solo en Cristo. La Biblia habla en términos absolutos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Por tanto, solo así se podía obtener el perdón y la limpieza del pecado para siempre. Solo así. Levítico 4:35. Hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Isaías 1:18. Venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No basta con saber todo esto, debes poner tu mano sobre la cabeza de Cristo, debes poner la fe en Cristo, debes hacer tuyo el sacrificio de Cristo. Él muere por todo aquel que cree en Él. Nos dice Juan 3:16. El sacrificio y la víctima expiatoria ha sido el tema de hoy. Y hemos visto que Dios proveyó un sacrificio expiatorio ante la existencia del pecado entre su pueblo. El pecado seguía presente en el pueblo redimido de Dios mediante el Cordero Pascual. Este pueblo, todos y cada uno de ellos, pecaban contra Dios y contra sus siervos que les conducían a la tierra prometida. El pecado del pueblo hizo que Dios proveyera un sacrificio que evitase el castigo del culpable. La víctima inocente del sacrificio vicario llevaba, pagaba y quitaba la culpa. Y hemos hablado también de los beneficios del sacrificio expiatorio. Estos beneficios deben ser aprovechados por el pecador. El pecador debe recordar que la justicia de Dios condena con la muerte al culpable. La víctima del sacrificio se ofrece por el pecador para reconciliarle y justificarle ante Dios. El culpable debía reconocer su pecado acogiéndose con fe a la gracia redentora de Dios, ofrecida en el sacrificio expiatorio para perdón y limpieza absoluta. Estimados hermanos y amigos, Hechos 3:18-19 dice: Dios ha cumplido lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que el Señor te ayude a creer en Cristo, el único medio por el cual una persona puede ser salva. Que el Señor te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos una vez más el don que has hecho al mundo de tu Hijo. Gracias porque nosotros éramos los culpables, los que merecíamos la muerte, el castigo, pero gracias, Señor, porque por tu amor y misericordia enviaste un sustituto a pagar por nosotros, a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque estamos en Cristo, en tu Hijo, porque no hay otro camino a ti, no hay otro nombre bajo el cielo que tú nos hayas dado para ser salvos. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos acceso a tu presencia. Bendito seas, oh Padre. Te suplico que tengas misericordia de todos los que escuchan esta palabra y que todo el que escuche esta palabra pueda
creer en tu Hijo Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque en ti está la vida eterna, el perdón de pecados, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, por la salud que sigues dando a los enfermos, por la bendición que sigues dando a aquellos que esperan en ti de otra manera, como Fran y Bexabé, que esperan un hijo, o como los que están esperando pruebas u operaciones. Te suplico que seas con ellos, Señor. Bendice a Misael y ayúdele a terminar su recuperación de este accidente que ha tenido. Y gracias por todo, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.